Buenos días, ¿cómo estamos? Dios te bendiga. Abre tu Biblia, por favor. Acompáñame a Lucas, capítulo 6. ¿Nos visitas por primera vez? ¿Cómo le decimos como iglesia a los que nos visitan por primera vez? Perfecto. Bien, muy bien. Mi nombre es Rodrigo, pastor aquí de Calvary Playa, y por la gracia de Dios estamos aquí, por pura gracia. Nada se merece, es por pura gracia que Él nos da el privilegio de estudiar su palabra, y hoy no va a ser la excepción. Vamos a estar estudiando el versículo que toca. Estudiamos, recuerda, verso por verso, capítulo por capítulo, y es muy importante. La palabra se tiene que estudiar de esa manera. Son cartas, son libros, entonces no se pueden extraer verdades y de ahí hacer una enseñanza, porque luego por eso estamos plagados de herejías. Entonces, realmente es verso por verso y la palabra de Dios así nos habla. Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando lo que corresponde, que Dios nos habló del versículo 37 al 38 del capítulo 6. Ya llevamos unos meses en Lucas y yo creo que nos vamos a aventar un año más. Entonces, nos vamos lentos, tranquilos y bueno. Y hoy se viene fuerte la palabra, es algo bastante interesante que Dios nos va a hablar. Dice la Escritura: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Gracias, Dios, te damos por esta mañana. Gracias por tu amor, por el privilegio que nos das de servirte, Señor, y a pesar de la semana y de todo lo que se acumuló el día de hoy, Señor, estamos aquí delante de ti de manera inmerecida presentando tu palabra, Señor. Esa palabra que sana, esa palabra que cura corazones, que levanta, y sí, Señor, que resucita muertos, los que estaban espiritualmente muertos. Tú los resucitas con tu palabra, con tu poder, los salvas, los llenas de tu espíritu y los llevas de regreso a casa. Gracias por eso, Señor, porque nunca nos imaginamos estar un domingo aquí y el día de hoy aquí estamos predicando tu evangelio. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya está la Navidad, ¿ya lo viste? No vas a ver Santa Clauses, no creemos en Santa Claus, ¿no? Y es clásico, a los niños les digo, si hay niños acá, no existe Santa, niños, ¿sale? Nuestras hermanas, mi esposa y unas hermanas nos ayudaron a adornar, les quedó muy bien, la verdad, con el poco recurso que tenemos, les quedó muy bien. Si tienes tú alguna idea o algo para adornar, pues todo es bienvenido. Acuérdate que todo es donativo y nada es algo que nosotros podamos tener, con trabajo nos alcanza, gracias a Dios, y hasta el día de hoy Dios no nos ha dejado, ¿sí? Tenemos para pagar la renta, para ayudar, como dijo Joel, a nuestros hermanos de la prisión, se les lleva una ofrenda todos los días, para todos los martes que vamos allá. Y estamos ahí batallando con el Señor y peleando junto con Él lo que Él quiere hacer, y finalmente es para su gloria, es para su reino, es para Playa del Carmen, para que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, la introducción del día de hoy, vimos la semana pasada que Jesús está en este llamado Sermón de la Llanura. A diferencia del Sermón del Monte, que es lo que está en otros evangelios, en Mateo, ese es un sermón de la llanura porque Jesús viene bajando de una montaña y encontró como un lugar llano y empezó a predicar el evangelio. Y todo empezó muy bien, el Señor empezó a dar bienaventuranzas, luego empezó como que por lo fuerte los ayes de dolor, de queja, y la gente empezó como que a ver, ¿qué está pasando? Todo iba muy bien, me estabas ofreciendo prosperidad y de repente me estás diciendo que hay de aquellos en los cuales la riqueza está su tesoro porque ya tienen todo. Entonces se empieza a complicar un poco para las personas cuando Jesús empieza a hablar ya más profundo. Y ahora, la semana pasada que habló y que dijo, amar y orar por tus enemigos, amar y orar por los que te aborrecen, es algo que el mundo no conoce. Por eso el sermón de la semana pasada se llamó amor de otra dimensión, porque no es de este lugar. En tu carne tú no puedes amar y orar por tus enemigos. En tu carne vas a querer golpear y patear a tus enemigos, ¿eh? Pero en tu carne no es donde Dios quiere que moremos, porque mora en ti y en mí el Espíritu Santo de Dios, y es el que va a dominar tu vida a medida que tú vas muriendo a ti mismo. Ahora, la instrucción de Jesús es la misma: amar y orar por tus enemigos, por los que te aborrecen. Y tenemos antes que nada reconocer quién es tu enemigo y quién no es tu enemigo, ¿no?
Y a veces la carne, Satanás igual aprovechándote hace malas pasadas y te muestra que tal vez alguien es tu enemigo, alguien está en tu contra y realmente no es así. Es puro efecto de tu imaginación. Realmente reconocer quién es tu enemigo es importante porque en base a eso tú vas a poder decir, voy a orar por ellos. Ahora tienes que reconocer, como joven vimos la semana pasada, que tus padres no son tus enemigos. No. Que tus hermanos tampoco son tus enemigos, que tu pastor tampoco es tu enemigo, mucho menos el Hijo de Dios es tu enemigo. Y cuando estábamos siendo enemigos del Hijo de Dios, porque éramos sus enemigos antes de reconciliarnos con Dios por medio de la cruz, Él salió a tu encuentro y te dijo, tú no eres mi enemigo, a pesar que mucho tiempo estuviste peleando con Él. Y tal vez el día de hoy te encuentras así, te encuentras peleándote en contra de Dios. Algo que no has entendido porque ha sucedido en tu vida, algo en tu corazón y estás peleando, luchando con tus preceptos, luchando con tu mente en contra de Dios. Te digo, al final Dios va a ganarte. Y yo le doy gracias a Dios por el día que Dios ganó en mi vida, porque gracias a eso estamos aquí el día de hoy. Ahora, mucho menos el Hijo de Dios es tu enemigo. La gente, amados, que no tiene nada personal en tu contra, pero que te está persiguiendo es porque tú eres perseguido por quien tú estás representando, por tu fe. Entiende, lo que somos hijos de Dios vamos a tener siempre gente que va a ir en contra tuya. No es recibe a Cristo y para de sufrir. No es recibe a Cristo y vas a ser el más popular, por supuesto que no. Ahora, si estás padeciendo, dice también la Escritura, ojo, como malhechor, dices, no, pues es que hice una tranza en el trabajo y me cacharon y estoy sufriendo persecución. ¿Oras por mí, pastor? No, te voy a dar un zape, ¿sí? Porque no te están persiguiendo, estás recolectando el producto de tu pecado, ¿sí? Pero si ahora tú has dicho en tu trabajo, la gente conoce que eres hijo de Dios y vives como un hijo de Dios y estás haciendo esto para las personas, ten en cuenta algo, van a ir en tu contra. El mundo viene en sentido contrario, nunca va a ir al favor de un cristiano. Por eso, familia, el cristianismo es la única religión, si le quieres poner así, que es perseguida. Tú ves lo que está sucediendo en Nigeria. Hace 15 días oramos por nuestra hermana Julia que está en China. Ella nos mandó un video pidiendo que oremos por la iglesia en China. Y tú ves en todas partes del mundo el cristianismo es perseguido a muerte. ¿Tú crees que los musulmanes son perseguidos a muerte? ¿O las otras? Por supuesto que no. Solamente el cristianismo y todo lo que tenga que ver con Dios. Recuerda también, amados, que no somos blancas palomas. Y tenemos que entender muchas veces que tal vez tienes personas que van en tu contra porque a lo mejor tú no has hecho también las cosas, ¿sí? Eso de decir, yo no sé por qué pasa eso, yo no sé por qué me odia, a ver, tienes que recapacitar porque recuerda que tú no eres santo. El único santo es Dios, ¿sí? Y es eso, ¿no? Y teníamos un enemigo más fuerte que cualquiera de los que tú puedas pensar que tienes. Estoy hablando en pasado, claro. ¿Sabes quién era tu enemigo? Era el rey del universo, Dios. Dios era tu enemigo, pero hicimos las paces con Él mediante Cristo. Y dice Romanos 5:10, te van a proyectar, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos, ¿qué dice? Salvos por su vida. Gloria a Dios. Jesús salió a buscarte. Y cuando tú tienes una persona o un conflicto o alguien que dices que es tu enemigo, tal vez sí lo es, tú no sales a buscarlo. Tú no tratas de solucionar las cosas, tu orgullo te impide eso. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios no tiene orgullo. A pesar de que tú la debías, a pesar de que tú debías pagarlo con una vida en el infierno, con tu eternidad en el infierno por tu vida, como la llevaste, a pesar de eso, Jesús salió a buscarte. Nosotros no le amamos primero, hay que entender eso. Él nos amó primero. Tú no le buscaste, Él te buscó. Y tú lo único que hiciste fue levantar tu mano. Pero Él movió todo para encontrarte. Él nos encontró. Pero no solo eso, también nos perdonó. También nos salvó. Nos dio vida eterna. Y ahora respondemos en gracia a eso, en vivir para Él. ¿Sí? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? ¿Sí te das cuenta lo que hizo Cristo en la cruz? Él murió a sí mismo. Dice Filipenses, siendo Dios, no escatimó eso. Y se hizo como nosotros. Siendo Dios debió ser adorado, pero a cambio fue escupido y fue despreciado. Y Él no tuvo problemas en decir eso. Eso es el amor que nos vino a mostrar.
Y como cristianos nos ahorraríamos muchos problemas si dejáramos de vivir pensando en el famoso me, mi, yo. El memillo, le hemos dicho acá. Me hicieron, me dijeron, mi, yo. Te ahorrarías muchísimos problemas. Y Jesús nos recuerda en el verso 30 de la semana pasada esto, cuando Dios conquistó tu corazón. Sí. Cuando lo primero que debe de irse en tu vida es esto, el pensar en ti mismo. Y de ahí viene la regla de oro del versículo 31, que dice: como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros, ¿qué dice? Con ellos. Haz primero el bien, eso es lo que Jesús dice. Yo estoy haciendo coro con las toses ahí. Haz primero el bien sin esperar el regreso. Esa es la regla de oro. Dices, no, pues es que lo he escuchado, ¿no? Y en el internet tú puedes poner este verso, Lucas 6:31, y no vas a recibir muchos likes. Pero si tú pones la versión torcida y demoníaca de Buda, te van a decir, wow, qué espiritual. O Sócrates o los otros van a decir que espiritual. Pero te digo algo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que Cristo dijo. Y de ahí tú puedes desechar cualquier fábula que dicen que Jesús fue al Tíbet y todo lo que piensan los que sienten que son intelectuales. Pero realmente Jesús no fue al Tíbet, Jesús es Dios. Jesús conoce la palabra porque Él la hizo, y la palabra que dice la famosa regla de oro no tiene nada que ver con lo que dicen los otros. Haz primero el bien sin esperar el regreso. Haz primero el bien sin saber el fruto. Haced vosotros con ellos, están en presente. Fíjate, es haced vosotros, quiero aclararte esto, está en presente. Lo que queréis que hagan está en un futuro incierto, que tú no sabes la respuesta. Pero viene con esa intensidad, que yo voy a hacer primero como cristiano, ¿sí? Porque yo ya sé que va a venir. Gracias. Te van a traer agüita. Entonces, haced vosotros con ellos, está en presente, y es esta intensidad, y es la misma intensidad con la que Jesús dijo: ama a tu prójimo como ya te amas. Y nos amamos demasiado como humanidad. Así como me aman mi banda aquí, ¿viste? Dame 2 segundos, mientras ora. Gracias, es que estuvo bueno el mariachi ayer, entonces me las tomé muy frías, dicen, ¿no? Sí. La intensidad es esta de la regla de oro: como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es esa intensidad que la Jesús está diciendo, así como ya te amas, brother, así ama también. Si quieres que te hagan las demás personas, haz así con ellos, pero no hagas pensando en que te van a devolver bien, sino con la intensidad con la que lo estás haciendo. Sí. Toma en cuenta, mis hermanos, de quién está emanando esto. Jesús dice en Salmo 139:16, yo te amé incluso desde tu embrión. Mis ojos vieron tu embrión, dice, desde que estaba en el vientre de tu madre, Él te vio. Te pregunto, ¿qué expresión de amor pudiste tú tener para con Dios en ese momento? Ninguno. Nadie se acuerda cuando era un embrión aquí. Ya tenías vida, pero no hay memoria todavía. Pero Él te amó desde ese entonces. Y yo sabía que en un futuro, dice Dios, me ibas a despreciar. Yo sabía que en un futuro ibas a hacer burla incluso a los que me siguen, pero fui paciente contigo. Pero fue paciente con nosotros. Y al final el fruto es que tú entregaste tu vida. De la misma manera Jesús nos dice: haz con los inamables, porque tú eres uno de ellos. Con los indeseables, porque tú eres también uno de ellos, muchas veces. Haz el bien aunque no haya fotografías. Haz el bien aunque la gente no te diga: wow, ¿por cuántos oraste hoy? ¿O qué mensaje diste? No, hazlo, tú hazlo aunque nadie te vea. Y creo que la cárcel, a los que tenemos yendo ya más de muchos meses atrás, sabemos que en la cárcel es parte de una escuela para nosotros también como ministros. Porque ahí no hay selfies. Ahí no hay, mira, tenemos nuestro nuevo local, es propio, nosotros lo compramos, ¿no? No. Ahí van los que aman verdaderamente a la gente porque nadie te ve. Es lo que haces en secreto, pero te digo algo, la promesa de Dios es que en público Él te va a recompensar y te va a dar amor. En la cruz el Señor sabía lo que estaba haciendo. Tú y yo no lo sabíamos. Ahora ya, pero antes no lo entendías. Imagínate sus discípulos allá abajo.
Para empezar, ni estaban, se fueron. No sabían qué es lo que Jesús estaba haciendo, a pesar de que Cristo se los dijo muchas veces. Ellos no entendían. En la cruz el Señor sabía lo que estaba haciendo. Su adoración era personal de Él con Dios. ¿Sí? Entrego mi espíritu. Padre, te entrego, te encomiendo mi espíritu. Eso, amados, es adorar a Dios, sin que nadie lo sepa. Por eso, una vez escuché a una persona: ¿quién es el máximo adorador para ti en tu vida? Marcos Witt, dijeron. No tengo nada en contra de Marcos Witt, cantamos una canción de él ahorita, no tengo nada en contra de él, pero él no es un adorador máximo. El máximo adorador se llama Jesucristo. Amén. Es Él. Verso 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y con eso cerramos la semana pasada. Y es esto, reflejar el carácter de Cristo todos los días. Tenemos mucho por orar todavía. Somos sus hijos y tenemos que parecernos cada día más y más y a Él. Y lo importante no es que seamos justificados delante de nuestros enemigos. No está diciendo eso Jesús, sino que lleguemos a ser más y más como Dios en nuestro carácter. Todos batallamos con nuestro carácter. Ahora, ¿qué quiere decir estos textos? Y vamos a dividirlo en 3 partes. La primera es: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. La segunda, y la tercera, perdonad y sed perdonados. Dice: no juzgues y no vas a ser juzgado. Y esto es clásico. Si tú eres cristiano de tiempo y conoces el Evangelio y has vivido tu vida para el Señor, has escuchado esto de la boca de los incrédulos. No me juzgues, ¿no? Para que no seas juzgado, dice el Señor. Se sabe en el texto re bien, o algunos cristianos, espero que tú no lo sepas con esa intención, porque las personas que ignoran la Escritura tienen este versículo como estandarte para defender y para justificar su carnalidad, su pecado, por supuesto, ¿sí? No me juzgues si no serás juzgado, ¿no? ¿Sí? Si vas a ir en vacaciones a ver a tu familia y tienes familia como la mía que no son creyentes, tienes que orar mucho, porque vas a escuchar mucho ese texto, ¿sí? Fíjate que dice Jesús, y es una interpretación errónea porque no habla de juicio, de ver cómo la persona está. Si una persona, retomando el tema del alcoholismo, viene y huele alcohol, está cayéndose, está en estado de ebriedad, ¿qué le vas a decir? Ah, vino normal la persona. No, vas a emitir un juicio sobre su estado. Él está ebrio. ¿Sí? ¿Es malo eso delante de Dios? Por supuesto que no. ¿Sabes qué es lo malo? Emitir el por qué lo hizo. Porque ahí en ese acceso tú no tienes derecho a estar, porque no estás. Lo que sabemos es que es el pecado, pero ¿qué lo orilló a hacer eso? Tú no sabes si fue un joven violado de niño. Tú no sabes si fue un joven abusado verbal o de golpes por sus padres. Tú no sabes qué ha pasado por su vida, pero tú ya estás emitiendo un juicio. Está tatuado. Sí, el pastor igual. Y no somos delincuentes, somos hijos de Dios. Amén. Es ese juicio, es lo que pasa. Entonces Jesús está en contra de eso. ¿Y por qué no está en contra de ver los frutos? Porque si no, entonces no hubiera existido, verso por verso, el 44 y el 45. Vete a tu Biblia abajo, ahí mismo en el 6, y lo vamos a ver la siguiente semana esto. Dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué dice? La boca. Está hablando de este tipo de juicio, que eso sí está permitido, de emitir, de ver cómo está la persona. ¿Para qué? Jesús manda examinar, a juzgar los frutos. Por supuesto. ¿Pues de qué me estás hablando? ¿No? De juzgar los frutos de las personas. Pero principalmente, y antes que se nos olvide, antes de ir a ver el huacal de otra gente, ve primero el huacal que tienes en tu casa. Para los que no saben, huacal es donde ponen las frutas y todo. ¿Sí? Primero ve el tuyo. Antes de ir a ver los frutos de los demás. Es que tienes 5 manzanas podridas, 6 peras. Ok, ¿y tú ya viste los gusanos que traes en el tuyo, brother? No, es que esos no me los veo, los tapo. Eso es religioso. En base a ese juicio por otras personas podemos orar, ayudar a alguien
Necesitas que ore por ti. Si viene alguien así, hay que orar por las personas. Sí. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Cuando dice no juzguéis, definitivamente tiene que ser un área donde tu sentido del olfato, del oído y de la vista no llegan. Y es ahí donde está el peligro. Porque dices, mi discernimiento, cállese, no tienes discernimiento de nada. Sí. Yo pienso que no pienses, ora por la persona. Es que viene en estado de ebriedad, sí, ora por ellos. Ora. Sí. David Guzik lo dice de una manera muy clara y mucho mejor. Dice, un ejemplo de juicio injusto, y es lo que Jesús está en contra y que nos dice el día de hoy. Un ejemplo de juicio injusto fue la condena de los discípulos a la mujer que vino a ungir los pies de Jesús con aceite. Ese es un ejemplo, ¿sí? Porque, ¿te acuerdas qué pasó en ese momento? Derrama el alabastro, el perfume de alabastro, y el primero que brincó fue Judas. Carísimo, con ese dinero pudimos haber comprado otra cosa. ¿Por qué ofrendaste tanto? Hombre, había yo pagado, no sé, una pizza al rato, algo así. Ese es el primero. Perfume caro, dice la escritura. ¿Por qué? Porque muchos escritores piensan que esa mujer había guardado ese perfume para el día de su boda. Y eran perfumes en aquel entonces carísimos, ¿sí? No había clones de perfumes en ese entonces. No había Fraché. Obtener una fragancia era algo bastante caro. Y esa mujer probablemente guardaba ese perfume para el día de su boda y ve a Jesús y lo derrama a sus pies, derrama todo, como adoración a Él. Los discípulos hicieron un juicio muy precipitado. Si supiera la pecadora que es. Uno. Los otros, Judas, esa lana lo hubiéramos. Sí. Juicio precipitado y severo versus la gracia de Dios. Quebrantamos este mandamiento cuando pensamos lo peor de los demás. Este juicio que Jesús dice, no juzguéis para no, es cuando piensas lo peor de los demás. No sabes cuántas personas vienen acá o alguien junto a ti, es que ese hermano tiene cara de enojado y le has preguntado si está bien. Bueno, ve y pregúntale. Sí. Ora por él. Quebrantamos este mandamiento cuando solo nos reunimos para hablar de los demás y de sus faltas. Quebrantamos este mandamiento cuando juzgamos una vida entera solo por sus peores momentos. ¿Cuántos de aquí han tenido peores momentos? Ya los mandaste al infierno por eso. ¿Y eso que es pastor? Mira cómo reacciona. Seguro no es salvo. Ya está. Es eso, tengamos mucho cuidado con eso. Quebrantamos este mandamiento cuando juzgamos a los demás, sin considerarnos a nosotros en sus mismas circunstancias. El personaje que viene ebrio o drogado, o tal vez tú batallaste con eso, tú te tienes que poner qué estaba pasando por tu mente cuando tú hacías eso, y no emitir un juicio. Se llama eso, amados, misericordia. Quebrantamos este mandamiento cuando juzgamos a otros sin tener en cuenta que nosotros mismos seremos juzgados también por eso. Mi pastor dice, recuerda cuando te tenían entre las cuerdas como boxeador. Ten esa misma misericordia. La enseñanza del Señor es esto, es en el lugar más íntimo, porque Él lo sabe. El único que conoce cómo estás espiritualmente es el Señor. ¿Qué es lo que te está motivando a hacer lo siguiente? Es el Señor, es Dios mismo. Y Él te lo va a decir, no a medias tintas, Él te lo va a decir de frente, cuando vas a su palabra. Si hay alguien que no se guarda cuando te dice las cosas, es Jesús. Él te lo va a decir de frente cada vez que vayas. ¿Sí? Y aún que tapes tus oídos, y aún que tapes tus ojos y todo, Él tiene acceso a un lugar que nadie tiene acceso. Solamente su espíritu y su palabra, en su corazón. Dice el Salmo 26:2. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Exacto. En pocas palabras, tú no te conoces a ti mismo. El que te conoce es Dios. Por tanto, tú no puedes conocer las profundidades de otras personas. Solamente Dios.
Tengamos mucho cuidado. Examina hoy tu corazón. Examinemos hoy nuestro corazón. Deja Él que pruebe tu corazón todos los días. Y de ahí lo vas a pensar antes de emitir un juicio, antes de condenar. Y aquí viene la siguiente, el número 2 que te dije. No condenéis y no seréis, ¿qué dice el texto? Condenados. Dices que se lo está diciendo en plural a sus discípulos. No condenen y no van a ser condenados, hijitos. La palabra condenar viene del griego derecho o ley contra alguien. De ahí pronunciar un juicio, condenar. Lo que está diciendo aquí Jesús es que en esa época una condena es algo irreversible. Se emite un juicio, dictan la sentencia, se acabó, no hay más. ¿Y cuál es el antónimo de condenar? Según la Real Academia es absolver, exonerar, es la parte contraria. No hay medias tintas, no hay te medio absuelvo o te medio exonero, estoy con un pie adentro y otro pie afuera, no hay. Es o estás o no estás. Lo único en esta vida y la única persona que pudo condenarte en este lugar está hablándote el día de hoy. El único que tiene las llaves del infierno, el que tiene las llaves de todo es Dios, es Jesús. Y Él pudiendo hacerlo no lo hizo. Y por eso nos está diciendo hoy el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es igual a incredulidad. Eso es blasfemar en contra del Espíritu. Aún ese pecado imperdonable lo abolí por ti en esa cruz, porque ahora eres creyente y crees en Dios gracias a lo que yo hice en la cruz. ¿Por qué no podemos exonerar las fallas de los demás? ¿Por qué vendes caro tu perdón? ¿Por qué enjuicias y dictaminas y así se quedó? Y tal vez alguien tiene una deuda o algo que restituirte el día de hoy, y acarreándolo todos los días a la mesa, acarreando todos los días a tu corazón, acarreándolo todos los días, impide que puedas comer con los demás a gusto. Perdón que te hable de comidas, esos son mis ejemplos. ¿Sí? Impide que puedas, si hay algo más frustrante es que no estés comiendo a gusto. Si dices, de verdad, piénsalo, ¿no? Y eso lo acarreas a la mesa, impide que puedas comer, tener esta comunión con todas las personas. ¿Por qué? Porque tienes una amargura de corazón, porque te estás amargando. ¿Cuál es el remedio para esto? Párate junto a la cruz. La cruz siempre es la solución de todo. Siempre. Párate junto a la cruz, imagínate, y pon a la persona a la cual has condenado, ya emitiste un juicio, páralo junto a la cruz, junto al madero, junto al Señor. Y pregúntale, Señor, ya lo condené, ¿qué dices tú? Yo no te condeno. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, dice Juan 3:16. Yo no lo vengo a condenar. Y de ahí viene el siguiente, verso 3, el número 3 que te dije de este mismo verso. Perdonar y seréis, ¿qué dice? Perdonados. ¿Sí te recuerda una oración que Jesús nos enseñó ¿verdad? Perdona vuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Esa fue la doctrina de Cristo. El verbo perdonar viene aquí de apolúo, significa desligarse, dejar libre, retirar, soltar, eso es. Y la idea del perdón de Dios no es perdono, pero nunca olvido, ¿no? Y te perdono y aquí tengo el rencor agarrado. Ya te perdoné y cada vez que lo veo, hasta gruñes, ¿no? No es eso. El perdón de Dios no es ese. El perdón cristiano va más allá de esto. La idea del perdón cristiano va de la mano con dejar ir. Déjalo ir, suéltalo. Perdonar. Te estoy donando. Dale. La falta de perdón, amados, es porque queremos ganarle a la persona. Porque lastima, agrede tu ego. Y no puedo perder. ¿Y qué tal si un día Dios te dice, mijo, hoy te va a tocar perder? ¿Tienes algo que decirme? No, Señor, pero vas a perder. Es que yo nunca pierdo. Ok, bueno. La falta de perdón es porque queremos ganarle a la persona a la cual te lastimó. Y eso es natural. Como seres humanos somos los únicos que nos destruimos entre nosotros. Somos los únicos que nos asesinamos entre nosotros. Somos los únicos que asesinamos desde el vientre. A un bebé inocente que ni siquiera ha nacido, ya lo estamos queriendo asesinar, justificando que este bebé no va a tener un futuro. Tú tuviste un futuro, sí, bueno, el bebé también puede tener un futuro. Por eso es que nosotros somos pro vida.
Jamás un cristiano va a estar a favor del aborto. Jamás. Entonces, ¿qué es esto? Como seres humanos tenemos esto, queremos ganar. Y Jesús dice, en la cruz yo fui derrotado momentáneamente ante los ojos del hombre. Pero lo que Él realmente estaba haciendo fue vencer. Y humilló y los expuso y triunfó públicamente en esa cruz. Amén. Él triunfó. Soltar, perdonar, a veces la persona no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta que has hecho eso. Es más, ni te van a decir gracias. Ni se van a enterar. Sí. Porque no van a pedirte perdón muchas veces de regreso. O sea, no pasa nada, brother. No va a pasar eso. Jesús nos dice, perdona, porque en el futuro yo ya te perdoné tus pecados, incluso los que de este lado no has cometido. ¿Sí sabías eso? Él ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Jesús no te salvó ni murió por ti cuando le pediste perdón por tus pecados. ¿Sí sabías eso? No cuando fue el día de tu conversión que te arrepentiste, ahí, ya, crucifícanlo otra vez. No, la crucifixión fue hace más de 2000 años. Él no te salvó ni murió por ti cuando le pediste perdón por tus pecados. Jesús no te dio vida eterna cuando te reconciliaste con Él. Familia, Él ya te había perdonado antes que tú le pidieras perdón. Él ya te había salvado antes de que tú, ya soy salvo, sí, desde antes, nada más que no habías llegado, pero ya había pasado eso. Eso es el amor de Dios. Eso es perdonar. ¿Sí? Entonces, Él nos dice hoy, perdona porque ya fuiste perdonado. Ya fuiste perdonado. En pocas palabras, compórtese, muestre ese carácter de Cristo perdonador en su vida. Porque ya en el futuro estamos juntos. Ya estamos tú y yo. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino vive Cristo en mí. Efesios 2, 4 al 9. Te lo van a proyectar y vamos a leerlo todos. Efesios 2, 4 y 9 al 9. 1, 2, 3. Chulada, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor por eso. Dejemos de vender tan caro el perdón y de darle mucho tiempo a no perdonar también, porque Satanás se va a encargar de hacerte un lío en tu mente. Mi pastor dice, Satanás es un puerco y se va a encargar de hacer ese lío en tu mente. Ahora, perdonar, ojo, perdonar no siempre va de la mano con reconciliar. Porque a veces tú puedes perdonar, sí, has dejado libre, va, pero eso no es lo mismo que reconciliar. Reconciliar es otra cosa. Sí. Tú puedes perdonar y ahí quedó, no pasa nada, mi corazón está libre, no tengo nada en tu contra. ¿Cómo sé que no he perdonado? Porque la persona viene a tu mente y quieres matar a todos. Eso no has perdonado todavía. Pero cuando tú perdonas, ya lo has dejado ir. Sí. No es motivo de esto. Recién fue muy famoso, hace un par de meses, si no me equivoco, cuando falleció nuestro hermano Charlie Kirk, que lo asesinaron, que salió su esposa en su funeral y ella dijo públicamente, yo perdono al asesino de mi esposo. Lo dijo. Y Trump dice, yo no sé cómo lo haces porque yo no perdono, ¿no? Y yo, cállate, Trump, ¿no? Arruinas el momento espiritual, bro. Sí, pero la esposa de Charlie lo dijo. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que la esposa de Charlie va a recibir al asesino en su casa? Pero ya lo perdonó. El perdón ahí está. Pero perdonar no es lo mismo que reconciliar, tenemos que entender eso. Verso 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán, ¿qué dice? A medir. Dice, dar y se os dará.
medida buena, apretada, remecida, rebosada en vuestro regazo. Yo estoy leyendo eso y digo, ¿what? ¿Qué es esto? Me suena a canción de reggaetón esto, dije. ¿Sí? Pero no, el reggaetón no es de Dios. El Señor se mete nuevamente en tema de ser dadores. Ahí va la parte que no nos gusta. Lo último que conquista a Dios en el cristiano es su cartera, dicen siempre. Habla de compartir, de ser compartidos, de dar, de desprenderte. Y es la palabra que le cuesta mucho a la humanidad. Tú dices, es que grandes empresarios donan grandes cantidades de dinero. Sí, porque Hacienda los está presionando y con eso justifican. No creas que son tan buenos. O grandes dan mucho, bueno, sí lo hacen porque les gusta ser visto y la foto. Pero aquí estamos viendo que esta palabra que Jesús está diciendo va dirigido a nosotros. El mundo está en este tema de que dame, vengo. Y nos ha metido en un consumismo que probablemente, espero que no sea tu caso, tú lo hayas traído a la iglesia. ¿Y cuál es el consumismo de la iglesia? Es, llego, atiéndeme, sírveme, no me gusta, está feo la decoración, ay, no, eso es consumismo. En lugar de decir, ¿qué puedo ayudar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué hace falta, pastor? ¿Qué necesitan? Sí. La promesa es esta, y Dios es un Dios dador, da. Ahora, ¿por qué? Por amor. Y cuando tú das, la bendición es clara, das y se te va a regresar, por supuesto. Pero ahora, quiero aclararte esto. El ejemplo que Jesús está poniendo, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. Esperamos tal vez una cantidad. O estamos diciendo, ¿cuánto me vas a dar, Señor, si ofrendo hoy? No, te va a decir, te voy a dar pero un zape, ¿sí? Porque entonces ya no eres un dador alegre, estás dando porque piensas que vas a recibir. Esperamos tal vez una cantidad eso es interesante porque en los tiempos del Señor, esto que dice, esta medida que te dije, hablaba de una ropa que tenían los judíos, que era como un tipo, como karateca, más o menos, ¿no? Como una ropa de karateca que le colgaba aquí todavía. Entonces cuando ellos hacían eso se les formaba como una bolsa. Actualmente se le conoce como un Tupperware o un itacate, si le quieres llamar así. Y cuando Jesús está diciendo, la idea del Señor va más allá de lo desprendido materialmente hablando. Todo tiene que ver con una intención del corazón, ¿sí? Al Señor no le impresionamos con la cantidad, sino con el corazón con el cual se está dando. Y va más allá del dinero. Si fuéramos una iglesia de la prosperidad, yo te diría, es por el dinero y Dios te quiere hacer millonario, pero no somos eso, gracias a Dios. Aquí está hablando de algo más intenso. Está hablando de amor también. Y doy amor y recibo amor. Jesús está diciendo, da amor y vas a recibir amor. No, pero si no estás viendo, Señor, mientras más los ama uno, más te patean. No estoy hablando de los hombres. Estoy hablando de amor que yo te voy a dar. Nunca se trató de los hombres, se trató de Cristo. No es amor del hombre, es amor del Altísimo. ¿Por qué? Porque es un amor que ama más allá de lo que tú y yo podemos comprender. Él nos amó primero, entendamos eso. Doy perdón en abundancia, y aunque los hombres no lo hagan, el Altísimo me ha perdonado. Sirvo a los demás, y aunque los hombres no lo hagan conmigo, el Hijo de Dios me vino a servir y a dar su vida por mí. En abundancia, dice. Ofrendo, ahora sí, en cuestión económica, doy para la obra de Dios, y aunque los hombres no lo entiendan, sé que Dios me va a bendecir porque Él me ha bendecido desde antes de la fundación del mundo. El problema, mis hermanos, es que estamos tan aferrados a nuestro egoísmo, a nuestras cosas, que no vemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Y con qué intención lo hace? ¿No te has puesto a analizar el texto que dice Dios ama al dador alegre? Entonces, si yo no doy hoy, ya Dios no me ama. No tiene nada que ver eso. Dios ama al dador alegre, es más, Él te está diciendo, yo ya te amo. No va a cambiar mi amor por ti, si das o no das, si te desprendes o no, porque eso ya lo tenemos por gracia. El problema acá es tu alegría, es tu gozo. Porque cuando no te desprendes, no eres una persona desprendida, estás atesorando todo. Y vives así, mío, avaricia, egoísmo, tuyo nada más. Y es lo que Dios quiere decirnos. Cuando tú das, te alegras, porque sabes que lo estás haciendo para el Señor y Dios derrama sobre ti un gozo que nadie puede explicar. Amén. Y ahí es donde Dios quiere trabajar con nosotros. Den y van a recibir y recibirán. No des y vas a quedarte con eso, es tuyo.
no es mío. Dice el Señor, bueno, yo puedo quitártelo si quiero, dice Él, pero no, tenemos un libre albedrío, es tuyo. Pero ya vas a tener ahí tu tesoro. Eso va a ser lo tuyo. Tu regazo va a estar lleno. Esa es tu recompensa. Todo tiene que ver con el corazón. Con el corazón, familia. Verso 38, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto, dice la NTV por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo, dice la NTV. El corazón correcto, amados, para dar, nunca debe ser el esperar algo a cambio. Porque eso hacen los pecadores, dice textos arriba, ¿te acuerdas? El objetivo de dar es porque Jesús te está diciendo hoy, yo te lo di desde antemano, yo te lo he dado de antemano. Si puedes leer capítulo 1 y 2 de Efesios, ahí está todas las bendiciones que Él nos ha dado. Porque con la misma medida, terminamos ya con esto. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La misma medida con la que medís se te va a medir. Este es el principio sobre el que Jesús hizo el fundamento de no juzgues. ¿Sí? ¿Cómo mides a los demás o hablas de los demás? Dios te dice hoy, no vale chillar cuando lo hagan contigo también, porque tú ya lo hiciste. ¿Sí? Eso nos debe llevar a preguntarnos cómo estoy amando hoy. ¿Con qué corazón estoy sirviendo si sirves en la iglesia? ¿Con qué corazón vengo a la iglesia? ¿Con qué corazón estoy haciendo las cosas en tu casa? ¿Con qué corazón estoy sirviendo a mi esposa, a mis hijos? Esa es una poderosa motivación para ser generosos, con amor, con perdón y con bondad. Si queremos más de estas cosas, hermanos, debemos dar más de esto a los demás. Por eso las personas más rencorosas, que ya tienen una raíz de amargura, reciben de la gente alejamiento. Si la gente se aleja de ti, ya sabes por qué. Ya sabes por qué. Porque ¿qué das cuando se acercan a ti? ¿Reclamos? ¿Críticas? ¿Juicios? ¿Y todo eso? Sí. ¿Qué Dios te dio cuando te acercaste a Él? ¿Cómo te midió el Señor? Nos pudo haber medido, o sea, se abría el boquete de la tierra y te vas al infierno, pero no lo hizo así. ¿Qué te dio Dios cuando te acercaste a Él? ¿Cómo te midió? Con esa vara con la que te midió, es con la que vas a medir a los demás. Amor y misericordia. Él no te condenó, Él nos amó. Y aquí tenemos la respuesta. Jesús, hermanos, no prohibió juzgar a los demás. Vuelvo a repetir, no prohibió juzgar los frutos de los demás, solo que exige que el juicio sea completamente justo. ¿Sí? Y que usemos el criterio que nos gustaría que usen con nosotros también de regreso. Si tú batallas con el tema de juzgar y juzgar, ten por seguro que al menos te va a tocar algo así. Pero ¿por qué piensan eso si yo no soy? Con la vara que medís, o serás medido. ¿Cómo te gustaría ser enjuiciado? Con amor y misericordia, ¿verdad? Quiero que me enjuicien con perdón, bondad y amor. Bueno, entonces, ¿cómo ves a los demás? Porque fallamos en hacer un juicio de alguien porque solamente vemos lo de fuera y nos lleva a emitir, ¿sí? Un juicio que no es correcto. Porque lo que vemos en ellos y nos causa desprecio es porque muy probablemente es lo que tú tienes en tu corazón. Si algo te carga de una persona, te digo algo, estás viendo tu espejo, brother. Estás viendo eso. Lo que esa persona bueno, brother, carnal, hermano, no sé cómo decirte, te estás viendo en él. Es lo que tú eres. ¿Sí? Hay algo que no soportas de una persona, sabes que es porque tú eres igual y estás viendo este espejo. Y muchas veces es erróneo el espejo porque estás enjuiciando a otra persona y te estás viendo a ti mismo. Por eso va a venir de regreso. ¿Sí? Tenemos que juzgar y ver a las personas con un criterio más generoso que con el criterio que aplicamos.
Como decimos coloquialmente, el pecado en el vecino es más grande que el mío. ¿Sí? El pecado en los hijos del vecino es intolerable. Esos hijos malcriados. Mis bebés son unos ángeles, ¿no? El pecado en los hijos del vecino es intolerable, más que el pecado que estoy viendo en mis hijos. Eso es un error. Eso es un error. Y los que están en esto, y si estás en eso el día de hoy, Dios te está diciendo, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Por eso es lo que dicen, es que tú chocas con esa persona. ¿Por qué? Porque son iguales. Exacto. Romanos 2:1. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Aquí no aplaudimos, ¿verdad? Porque está feo esto. Lo que menos toleras en otras personas es porque eso eres tú. Lo que más criticas de los demás es porque eso eres tú. O a veces eres peor. Sí. Lo que enjuicias de otros con un mal juicio, como vimos arriba, es porque estás aplicando tu mal juicio a ti mismo. Tengamos mucho cuidado, hermanos, compensar, de que somos el Espíritu Santo. No somos el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes decir, el único que conoce lo profundo de nosotros es Dios? El único que conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón es Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agárrate del Señor. Pregúntale a Él. Examina mi corazón, Señor, todos los días. Muéstrame quién soy. Y no va a tardar y te va a mostrar en un espejo. Mira tu panza, Rodrigo, ¿no? Y andas criticando a los gordos, ¿no? Es un ejemplo. Tengamos mucho cuidado con pensar que somos el Espíritu Santo. Mejor dependamos del Señor. Dejemos que Él en su palabra nos habla todos los días. A ti y a mí. A nosotros. No vas a agarrar la escritura y como ya le he platicado eso cuando mi abuelo, que ya falleció, se quedaba a la siesta en la casa de la playa, y yo con un espejo le hacía así, con el reflejo del sol. Hacía eso. Sí, era yo bandido de chamaquito. Y le decía, sí, ya deja de estar molestando, ¿no? Con muchas palabras altisonantes, decía mi abuelo. La Biblia no es para estar molestando a los demás. La Biblia tiene que ser para ti. Si la luz te va a afectar, te tiene que afectar a ti, a nosotros. Tengamos mucho cuidado con pensar que somos el Espíritu Santo. Vivamos amando como Él, 3 cosas. Como Él nos amó, nos ama y nos amará una eternidad. Amén. Ese es el calibre del amor de Dios. Vivamos sirviendo como Él vino a servir. Y allí estaban los apóstoles entrando a la última cena. Tengo hambre, que no sé qué. Y, ¿qué onda, Pedro? Ve por las cocas, hiciste todo, están entrando. Y el Señor viéndolos así nada más. Oigan, ¿ya vieron que tienen sus pies sucios? Sí. ¿Dónde está el chalam? Y el Señor se está fajando, pone agua en un lebrillo y se hinca. Préstame tus pies. No, ¿qué estás haciendo? Ese es el servicio. El Dios del universo se postró, se hincó para lavar los pies de sus discípulos. Vivamos sirviendo como Él. Vivamos perdonando como Él en la cruz. Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sabías que esa fue una oración repetitiva que Jesús hizo? No solo fue una vez, está registrado en la Biblia una vez, pero fue algo repetitivo. Vivamos perdonando como Él. Vivamos hablando del reino de Dios como Él lo hizo. Vivamos una vida muertos a nosotros mismos. Ahí está la parte difícil. Él lo mostró. Necesitamos estar muertos para que Él viva en nosotros, para que Él se glorifique en nosotros y seamos formados cada vez más y más como Él, para que tu carácter sea siendo cada vez más y más como Cristo. Si eres una persona que dice que este es mi carácter, así soy yo, bueno, eso debe de morir. Lo debo de llevar a la cruz diario, porque si no, no estamos haciendo nada.
Tenemos que vivir una vida muertos a nosotros mismos para que Él viva y se glorifique. ¿Y cómo se glorifica a Dios en un cristiano? Cuando su carácter, el carácter de Cristo, empieza a aparecer más y más en esa persona. Pero por sobre todo, cuando vive una vida en agradecimiento a ese gran Dios todos los días. La medicina es y siempre será, mis hermanos, el agradecimiento a Dios. Y le damos gracias por tu gracia. Eso inmerecido, así se llamó el sermón, por cierto, te lo acabo de decir ahorita. Gracias por tu gracia, gracias por lo inmerecido en mi vida. Hace 2 días o 3 días, no sé, los gringos celebran su Thanksgiving. Nosotros no somos gringos. Ellos celebran un día. Y está bien, no pasa nada. Nosotros, los cristianos, todos los cristianos debemos no celebrar solo un día. Debe ser todos los días. Gracias, Dios, por esto. Pero sobre todo, gracias por tu gracia. Porque yo no merezco estar aquí. No merecemos ni siquiera haber despertado. Pero Él nos da todos los días. Gracias por tu gracia, Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que nos has dado de servirte, Señor, y de enseñar tu palabra en este primer servicio. Te pido que tú nos ayudes a depender más y más de ti. Perdona nuestros pecados y las veces que te hemos fallado, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a exponer cada día más y más tu carácter. Es difícil morir a nosotros mismos. Complicado. Nos va a llevar toda una vida, y tú lo sabes. Y nos muestras paciencia, y tienes demasiada gracia para con nosotros. Y cada vez que volvemos a sacar el cobre, ahí estás tú poniéndonos una cinta de aislar. Y estás constantemente amándonos, apapachándonos, disciplinándonos, y estás cuidándonos todos los días, a pesar de lo que somos. Y es una vida, no vamos a terminar de ser perfectos en esta vida, es imposible. Tú lo dijiste en su palabra, es cuando estemos en gloria. ¿Y por qué permites eso? Porque quieres que así tratemos a los demás. Y así como nosotros decimos muchas veces, estoy en construcción, a veces no volteamos a ver al lado y decir, Él también está en construcción. Y por eso nos hablas hoy, Señor, y nos dices que cuidemos con nuestros juicios, que cuidemos nuestro corazón, pero sobre todo que cuidemos nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a depender cada día más y más de ti, Señor, y a reconocer todos los días tu bondad y tu misericordia. Gracias porque eres un Dios bueno y un Dios de amor. Nos ponemos en tus manos el día de hoy, Señor. Guárdanos y líbranos de todo mal. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.